Bueno, ¿cómo están amigos? Qué bueno estar otra vez aquí con ustedes en este espacio en memoria de nuestro querido Rafael Arango. Bueno, yo sé que para no todos, para la mayoría, esta cara no es tan desconocida. Con Javiercito nos unió una amistad de muchísimos años y también fue una de las personas que lo conoció a Rafita hace muchos años. ¿Cuánto hace que conoces a Rafael? Bueno, y bienvenido, Javier. Javier. Muchas gracias, Martica. Un abrazo muy, muy grande para todos nuestros hermanos que nos están viendo. De verdad que muy feliz de estar acá y sobre todo recordando a Rafita. Yo a Rafita lo conozco desde que tenía 23 años y Imagínate. tengo 49. Imagínense cómo pasa el tiempo. Bueno, Yo aquí no se puede decir la edad. No, mentiras. Bueno, me mira, para que no conocen, siento... perdóname un segundo, Javier de Mate, él era, bueno, todavía me imagino, pero él nos acompañó muchísimo en un programa que se llamaba Sanando tus heridas. Él era el músico de planta. Y Javier también, para la gloria de Dios, el Señor lo ha llamado también a predicar y a compartir la palabra. O sea, que es una labor doble lo que es con la música y lo que es la evangelización. Bueno, ahora sí, Javiercito, cuéntanos un poquito de cómo conociste a Rafael. Y Pues bueno, nosotros, gracias a Dios, tuve la fortuna de conocerlo cuando empecé a colaborar en Los Santos Ángeles. De ahí para allá, pues éramos, en algún momento era Rafa Javier y con la guitarra. Corra para un lado, corra para otro, evangelizando, mostrando el evangelio desde el testimonio de vida, que es lo que realmente más me ha marcado la historia de vida de Rafita. Yo de verdad le doy gracias a Dios por ese camino tan lindo con el que pude empezar y con la formación tan increíble que recibí de parte de él, un hombre de muchísima fe, un hombre del que aprendí a vivir de la providencia de Dios. Le doy gracias al Señor por eso, porque ese paso no lo hubiera dado en fe si no hubiera tenido esos testimonios lindos de fe que nos dejan caminar, nos ayuda a lanzarnos y a definirnos realmente en nuestros ministerios. Yo sí, de verdad, que a lo largo de todos esos años que estuve con él aprendí muchísimo. Yo tengo, a estas alturas, tengo dos, tres, como cuatro cuadernitos solo escritos en ese tiempo, pues qué celular, ¿no? Uno era todo en el cuaderno y tengo los wow, cuadernos con las predicaciones de él. Yo me acuerdo de los dolores de la Virgen, por ejemplo, que él con su prédica no nos compartía nueve, sino una cantidad y era una cosa muy linda, de verdad. a ver, me recuerdo, él dice que no eran 7, sino 13, y hacía una predicación muy linda sobre inclusive me acuerdo la canción que tú cantabas, la del Calvario. No, después uno lo tiene vivo, pero yo quisiera un poquito que hiciéramos un alto porque muchas personas no saben qué es vivir de la providencia de Dios, ¿no? Porque alguien me podría, bueno, ¿y qué es vivir de la providencia de Dios? A ver, Bueno, compártenos. pues imagínense desde mi experiencia de fe. Yo estaba estudiando administración de empresas y estaba trabajando en un banco como cajero, pero ya el Señor en ese momento me estaba cautivando. Yo tuve mi primera experiencia con Dios a los 15 años realmente, con Fray Nelson Medina y con Monseñor Luis Manuel Ali, en la Catedral de Fontibón. Teníamos un grupo que se llamaba Cenáculo con María. Nos reuníamos todos los sábados. Allá llegué yo y empecé ese caminar hermoso, pero luego el de los 18 a los 23 más o menos, 22 años, me dediqué a la música, a tocar en sitios, en bares, inclusive en restaurantes, y llegó el momento y ya estaba trabajando obviamente y estaba estudiando, como les cuento, se metieron al banco, nos robaron, me escuadré para ese diciembre. Tuve varias experiencias que definitivamente yo dije, esto no es lo que yo quiero. Y ya estaba en ese enamoramiento de nuevo con el Señor. Dije, bueno, yo me retiro y voy a estudiar música. Me metí, estudié dirección coral, estaba estudiándolo. Y en ese momento empezaron a llamarme para acompañar grupos. Dentro de esas personas, creo que una de las más importantes fue Rafita. Entonces él me dijo, Javi, ¿por qué no me acompañas? Voy a hacer el grupo. Me acuerdo que nos reuníamos por allá por la calle, por la autopista norte, con 90 y algo.
Allá nos reuníamos y yo acompañaba el grupo que él tenía de formación, como siempre, de formación bíblica, que era espectacular y de oración. En ese momento yo sentí, cuando me pasa todas estas situaciones, sentí el deseo y el llamado del Señor a dedicarme a Él. Entonces yo dije, voy a dedicarme al Señor, voy a trabajar para Él desde mi vida, pero nunca me imaginé que el plan de Dios era que me dedicara de planta a Dios. Yo me fui luego para la montaña, donde los ermitaños eucarísticos del Padre Celestial, y hice mi discernimiento vocacional porque pues me quedaba la duda si Dios me quería que fuera sacerdote. Entonces me fui, me metí a la montaña, estuve con ellos unos buenos días que me sirvieron demasiado para darme cuenta que mi vida no iba a ser sacerdotal, sino que iba a ser de manera como nosotros, laicos comprometidos. Padre Salí. también, pero Sí, padre de señor. familia. Exactamente, padre, Ujú, pero de familia. ujú. Entonces, ya saliendo y habiendo definido eso, empiezo a evangelizar sin buscarlo. Empecé a recibir formación con Fray Nelson y con Rafita ya llevaba un buen tiempo ahí, hasta que empecé a asistir a esos grupos que les cuento, a orar y a evangelizar. Y un día me dijeron, Javi, ¿por qué no haces tu grupo? Yo, pues uno se siente como indigno, incapaz. Y al final dije, bueno, pues hagámoslo. Y empezamos a evangelizar. El cambio más fuerte de esta manera de vivir es cuando tú empiezas a depender de la misericordia de Dios. Entonces ya tú dejas de recibir un sueldo, dejas de recibir de un trabajo remunerado. La prima, por ejemplo, tú definitivamente no vuelves a saber qué es eso. Pues tengo mis Ni primas cesantía, ni familiares, prima. Ajá. nada. Y cuando yo siento ya la inspiración de Dios de vivir de esa manera, de la providencia, pues yo les dije a mis padres, mamá, papá, yo voy a empezar a vivir de la providencia del Señor, porque es lo que Dios hoy nos muestra en el corazón y en la oración. Claro, a ellos les costó mucho trabajo aceptarlo, entenderlo más que todo, porque al final era una decisión personal. Luego, el Señor me permite estar durante muchos años y hace 12 años. Yo estuve, pues, por gracia de Dios, en la Escuela de Evangelización de República Dominicana. El Señor me llevó a Canção Nova, Brasil también, a formarme y a reconocer la providencia de Dios en muchas personas que como laicos se han lanzado en fe a hacer una obra sin tener nada, entre comillas, porque teniéndolo todo, teniendo a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Por esa época yo me acuerdo que Rafa ya se separa de los Santos Ángeles y se lanza con sus obras hermosas y ahí estoy yo acompañándolo en esa primera etapa tan bonita de crecimiento en la que todos, realmente todos recibimos muchas cosas lindas, sobre todo la capacidad de lanzarnos. Yo creo que en mi vida personal yo no me hubiera lanzado si no hubiera conocido a Rafa, si no hubiera conocido a estos hermanos que nos enseñaron a vivir de su providencia. Y pues obviamente ya con Martica ahí nos conocimos y Ujú. empezamos este caminar hermoso. Durante mucho tiempo también Dios me ha llevado a evangelizar a distintas partes ahora. Entonces, dentro de la providencia del Señor está que a los 12 años, hace 12 años, perdón, 13 años, perdón, conocí a la que soy mi esposa y le dije a mi familia, me voy a casar. Claro, pues es difícil para todo el mundo entender cuando uno dice se va a casar y él vive así. Ahora son tres porque mi esposa venía con un niño chiquitico que es mi hijo Angelito, Con un tenía dos regalito, añitos, con un regalazo. sí, que tenía 2 añitos y medio. Y entonces decían, no, ahora sí, no se va a morir de hambre uno solo, ahora se va a morir de hambre, se van a morir de hambre pues tres. Y resulta que en este caminar lindo, pues empecé a descubrir definitivamente que el plan de Dios era ese. Un plan en el que era caminar, era evangelizar, era mostrar a Jesucristo, era acercar a mucha gente que ha perdido lastimosamente la confianza en nuestros sacerdotes, en nuestra iglesia, y no quiere acercarse a ellos.
Dios permite que nosotros como laicos lleguemos de otra manera. Obviamente al final, con todo el amor, todos terminamos en la Santa Eucaristía y terminamos en los sacramentos y terminamos en esa vida de santificación. Pero al principio muchas personas son reacias y Dios permite que seamos nosotros los laicos los que vayamos mostrando un testimonio de vida dentro del matrimonio para que vayan llegando a la presencia del Señor. Pero mira, oyéndote, a uno lo llaman loco, ¿no? Y me acuerdo mucho, Rafael, que a él le decían que se había enloquecido, ¿no? Porque él dejó todo, pues él también dejó todo, dejó su trabajo, dejó su estatus, dejó todo, ¿sí? Y él me decía, Marta, para mí fue muy duro cuando, bueno, él estuvo viviendo entre Medellín y Bogotá, porque vivió un tiempo en Bogotá, se fue para Medellín, estuvo allá con nuestro querido obispo Monseñor Uribe Jaramillo. Bueno, eso es otra historia que tenía Rafael de todas sus experiencias, ¿no? Pero Dios te va llevando en este caminar y te va poniendo las personas que tú necesitas, o sea, las personas que te van a ayudar a crecer, como en el caso de Rafael, que él estuvo viviendo mucho tiempo en La Ceja, Antioquia, con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y todo lo que él recibe de allá, y que a la vez mira cómo se va prolongando porque él recibió de Monseñor, ¿sí? Y nosotros recibimos de Rafael lo que Monseñor también le inculcó. Entonces nosotros somos esos brazos que se extienden. Yo siempre he pensado que nosotros somos esas manos y esos brazos de Jesús que se extienden y tú vas formando y otra persona va formando, pero tú te vas parando, decía Rafael, ¿no? Decía, nosotros estamos parados sobre los testimonios, la vida y la iglesia, que, pongámosle que esa es la base, ¿no? Aquí está Jesús y nosotros vamos creciendo, o sea, aquí está Rafael y tú estás aquí y aquí otra persona va a estar más arriba y más arriba, pero todos vamos en camino al Señor. Y yo siempre he pensado, ahora que te estaba escuchando, que fuimos ese semillero, ¿no? Ese semillero que aprendimos de dos grandes personas como Eleodoro, también bastante, y Rafael, y tú me haces acordar de que yo todavía también tengo mis cuadernitos donde anoté muchísimas cosas de Rafael, y mira cómo nosotros somos esa prolongación, ¿no? Y eso es lo que también tenemos porque es un compromiso grande, no solamente que nos quedemos con lo que vivimos y aprendimos, sino tenemos que pasarlo, ¿no? Y además que es un compromiso con Dios, ¿no? No es con la persona, es con Dios. Por eso tenemos que ser esos evangelizadores y tenemos que seguir. A veces, no sé si a ti te pasa que uno dice, ay, estoy como cansado, ¿sí? Estoy como cansado. Y me acuerdo de Rafael que últimamente al final se le veía muy cansado, pero él como fuera se levantaba y seguía con sus programas, con su evangelización, ¿no? Y había algo en Rafael que lo veo en bastantes predicadores, que uno puede estar cansado, no sé si te ha pasado, puedes estar enfermo y tú te pones a predicar, a hablar de Dios y como que se te olvidó todo lo que tenías, ¿no? Porque en ese momento es el Espíritu Santo que está ahí, te está ayudando. Por eso veíamos que Rafael, cuando uno hablaba con él, ya uno, pero él cogía el micrófono y ahí se le olvidaba que estaba enfermo. Es más, a veces en los programas casi no lo dejaba hablar a uno. ¿Te acuerdas que casi no lo dejaba uno hablar y uno, ay, pero él ahí. Pero si nosotros pudiéramos decirte, yo quisiera que tú como que resumieras, a ver, ahora lo diría yo, ¿qué fue para ti exactamente, Rafael? ¿Qué cualidades? Claro, tenía defectos como todos los tenemos. De esto no se trata de que aquí vamos a ensalzar y vamos a hacer una estatua, no, aquí se trata de conocer la parte humana de Rafael. ¿Tú qué dirías? Rafa era un hombre muy alegre, con sus apuntes que eran muy finos, pero supremamente hermosos. Pero lo que más me impactaba de él cuando efectivamente tú cuentas que él predicaba era la pasión con la que lo hacía. Yo cuando lo veía él, cuando hervía, yo podría decir, hervía su sangre, su Espíritu Santo, cuando tocaba las fibras del corazón de nosotros. Yo creo que esa parte me parece que tiene mucho que ver, por ejemplo, con San Antonio de Padua respecto a las predicaciones. Yo creo que es el parámetro que nosotros como evangelizadores tenemos que seguir.
el, el que lo que nosotros decimos se vuelva fuego en los demás. Yo creo que eso pasaba cuando él tocaba, yo diría que la gran mayoría de sus predicaciones, el celo que se reflejaba, el celo de Dios que se reflejaba en él cuando predicaba, esa capacidad que tenía de enternecer nuestros corazones. Muchas veces lloramos con sus predicas, muchas veces salíamos fortalecidos con sus predicas. Y lo que tú dices respecto a su cansancio es una cosa también admirable. La capacidad que tenía de recomponerse, porque así estuviera agotado, cansado, como fuera, cuando se sentaba a predicar, era una cosa muy distinta. Era definitivamente el Espíritu Santo que nos infunde su amor. Y claro que muchas veces nos hemos sentido cansados, muchas veces nos hemos sentido agobiados, inclusive muchas veces las fuerzas se nos han acabado y es que es de humano sentirlo, pero la capacidad de podernos levantar, esa realmente nos la da el Espíritu Santo y la tenía Rafita, que de verdad al final nos impregnó de esa gracia de Dios y nos enseñó a seguir adelante en esta batalla. Cuando uno se siente agotado, cuando uno se siente agobiado, cuando uno siente, por ejemplo, que el esfuerzo que estamos haciendo, a veces uno quisiera como tener una jeringa para meterle a los demás, ¿cierto? Esa fe, ese deseo de cambio, esa conversión. Uno quisiera tener una jeringa y como que se le sale a uno de las manos y uno pierde y ahí es donde uno siente como ese fuego. Yo hoy entiendo realmente ese sentir de Rafita, como era ese deseo, como cuando uno se come una tortica y le deja el bocadito a sus seres queridos. Uno quiere que todo el mundo pruebe esto y descubra la grandeza de Dios y el regalo que nos da por medio de el caminar en la evangelización. Entonces sí, definitivamente es eso, es esa gracia hermosa que él tuvo durante toda su vida de la perseverancia. Como tú dices, con la humanidad que tenemos. ¿Tú alguna vez conociste al padre Alfonso Garavito, el de San José Obrero, la parroquia de San José Ah, Obrero? sí, sí, claro, claro. Ya un par de veces los acompañé a Cuando llevar, empezamos allá en Belén, en el sur. sí, las primeras Y cuando tú comuniones, todo dijiste, lo que se hacía. la primera, toda esa obra tan bonita que se hizo, que quiero que hablemos un poquito de eso. Pero cuando tú dijiste de inyectar, me acuerdo mucho que fue una vez, yo no me acuerdo, creo que no es obispo, cuando no hay obispo, pero bueno, una persona que es delegada en la parroquia, creo que no, en ese tiempo no había obispo para esa zona, bueno, pero sí era como otro título que tiene, ¿no? Que fue allá a conocernos y estaba el padre Garavito, estábamos todos los de Belén allá y me acuerdo que dijo el obispo, ¿ustedes qué hacen para entusiasmar a la gente, para que la gente venga? Porque iba muchísima gente, iban más o menos, eran 80 familias, entre niños y adultos, ¿no? O sea, 80 adultos con sus niños, o sea, eran adultos y sus niños, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando dice esta persona, este personaje, Enrique, no bendita, no, es que nosotros les inyectamos la palabra. Y yo me cuenta la cara que hizo Rafael, como el gesto que él tenía, que era, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Hacía así, y luego cuando no le gustaba algo, cogía el cabello. Uno sabía que cuando no le gustaba algo, él cogía el cabello y se lo peinaba. Bueno, entonces él ya va hablando, el obispo llega y dice, no, eso no se habla de inyectar. Entonces Rafael tomó la palabra y le dijo, no, sí, señor obispo, somos con eso. Es que nosotros los santanderianos somos así, pero quisimos decir que nosotros impregnamos la palabra de Dios. Mira que esa palabra impregnar me parece muy, muy, muy adecuada, porque es eso, tú no es a la fuerza, sino que la palabra de Dios se va impregnando poco a poco y va poniendo, y va cubriendo el corazón y va cubriendo el entendimiento y va penetrando, ¿no? Es suavecito, es que la inyección suena como que te cogieron a la fuerza, pero entonces Rafael decía, hablamos más desde el impregnar la palabra de Dios. Y en Rafael se dio eso, porque hay él dio una coherencia entre qué, entre lo que él predicaba y lo que él hacía, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos dice?
porque muchas veces hay gente que predica muy bonito, pero no hay una coherencia de vida. Y en Rafael se dio esto de que me hago uno con todos para ganar algunos para Cristo. Y mira que no, uno le aprende. Yo hoy en día me doy cuenta que ayer estaba en un taxi y me puse a hablar con el Señor. Entonces, la persona que iba conmigo tuvo que demorarse. Le dijo al Señor, ¿será que usted me puede esperar un momentico? Tranquila, señora, que es que esta señora me salió muy conversadora. Claro, pero es que uno aprovecha ahí para compartir la palabra, ¿no? Pues uno por un lado, esa es la evangelización. Y Rafael evangelizaba, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo. Él no desaprovechaba nada. Si estaba en una cafetería, hablaba con la persona. Si estaba siempre resultaba hablando con la gente, ¿no? Y él, eso yo creo que tú también lo aprendiste, porque uno no desaprovecha. Uno no puede, de verdad que uno cuando ya está en estos caminos, no puede quedarse callado, uno como que, no, entonces uno se sube y de una vez, ay, le ve la medallita al Señor, el rosario, ay, usted reza rosario, no, o escuchó una música, ay, mira qué bonita música que usted ya, y uno empieza a hablar, ¿no? Eso es, aprender a evangelizar a tiempo y a destiempo, y eso creo que la mayoría de nosotros, los que estuvimos con Rafael, le aprendimos, y hasta el chiste, ¿no? Hasta meterle, porque Rafael siempre le metía el chiste a la predicación. Él decía, hay que meter lo dulce con lo amargo. ¿Por qué? Porque si no, y así como padres también nos sirve eso mucho, ¿no? Porque si nosotros estamos dando una cantaleta, o pues no tanto cantaleta, sino estamos amonestando, eh, pero si uno le mete como el chistecito, pero un chiste que sea como adecuado a la situación, y eso hacía Rafael. Y pienso que nosotros, el estilo, sí, nosotros, y yo que he visto predicar a algunas personas, que estuvimos con Rafael, el estilo creo que más o menos todo lo copiamos. El del chiste, la palabra, y basarlo siempre en la palabra de Dios, porque es que la predicación tiene que ir basada en la palabra de Dios. ¿Tú qué opinas de eso que estoy diciendo? Totalmente de acuerdo y como tú dices, sí, efectivamente uno copia esas cosas que uno descubre que definitivamente son la manera de llegar al corazón de la gente. Una predicación empalagosa, sin aterrizarla al tiempo en el que nos encontramos, pues no pega tan fácil como cuando tú le cuentas a la gente. Hasta, yo me acuerdo una vez cuando Rafita iba en un taxi, el taxi se estrelló y él salió, contaba que casi salió volando por encima de la silla porque estaba acostada y nos predicaba ese mismo día que tuvo ese accidente, ese mismo día nos predicaba riéndose, pues al principio con susto, pero luego riéndose de la experiencia que tuvo con el señor taxista y su manera de manejar. Eso, yo creo que es eso, es tomar cada situación. Y eso, claro, yo de verdad que es increíble cómo uno va asimilando todo eso. Y miren que hay una cosa muy linda respecto al contar, como tú decías ahorita, que tenemos que transmitirlo, pues ahora, hace unos meses, el año pasado, mi suegro estuvo enfermo y lo operaron y mi esposa pues estaba pendiente de él. Pues ella cogió a la gente en la sala de espera de la clínica y allá hizo el rosario con todo el mundo. Yo decía, miren, ahí está, Dios hace su obra perfecta y nos impregna tanto que al final, como tú decías, las raíces van creciendo. Ya está mi esposa, que está, gracias a Dios, también creciendo en este tema y evangelizando con la picardía, la dulzura, el chiste, la alegría, que realmente nos caracteriza como evangelizadores, gracias a Rafita sobre todo. Sí, eso es tan importante, ese dulce, ¿no? Porque siempre tiene que ir el dulce. Conozco un caso de que el esposo se separó de su esposa. ¿Por qué? Porque ella llegaba con Biblia en mano allá. Les decía, ustedes son unos pecadores. Bueno, los trataba mal con la Biblia. Entonces, pues, tiene que haber una coherencia. Entonces, por eso yo decía, hay una coherencia. Inclusive acordándome en este momento que de los carros, Rafael era una persona que le enseñaba a uno muchísimo todo. Inclusive nos decía, mire, si usted se pasa un semáforo en rojo o en amarillo, ¿sí? Usted está cometiendo una falta. Y ahí, si usted tiene que confesarse eso, si usted va más de 100, bueno, ahora no sé cuántos son, pero bueno, más de la velocidad, ahí usted está pecando. Entonces, mire cómo nosotros
pecamos y no nos damos cuenta. Rafael era muy enfático. Cuando usted deja una mano extendida sabiendo que puede ayudar, ahí usted está pecando. Cuando hace un comentario de alguien que no es así, ahí usted está pecando. O sea, Rafael, en el diario vivir, es que era un evangelizador. Él no solamente era en la predicación, en la televisión o en el púlpito, como podría uno decir, ¿no? Él era a diario, ¿sí? Uno se sentaba con él y algo le aprendía, algo le aprendía. Entonces, eso de que uno si se pasa un semáforo en rojo, no solamente los de los carros, sino nosotros también los como peatón, porque estamos arriesgando nuestra vida. Y ahí también podemos arriesgar la vida de otros, porque si uno se pasó, se atravesó, el pobre conductor, pues por esquiarlo a uno, esquivarlo a uno, pues va y golpea a otra persona o otro carro. Entonces, mire que si nosotros lográramos llevar una coherencia en nuestra vida con lo que, con todo, ¿no? Porque es que, no, es que yo no peco. Esto hablaba mucho Rafael, no sé si te acuerdas, ¿no? A usted como no roba, no mata y no le hace mal, pues le voy a poner un nicho ahí en la iglesia para que lo hagan santo. Es que no se trata solamente de eso, esas son las leyes humanas, pero tenemos también que cumplir las leyes de Dios, ¿no? ¿Sí te acuerdas de Amén, todo lo sí. que él decía sobre eso? Claro, 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 la radicalidad que uno debe tener respecto a esas cosas tan insignificantes, entre comillas, para todo el mundo, pues porque todo el mundo lo hace ahora, entonces, pues lo normalizamos y resulta que eso nos puede llevar también a tierra caliente, como decía Rafa, que yo utilizo mucho ese término, a tierra caliente, y tantas Sí. otras frases que él nos dejó Yo muy pienso bonitas que que nos vamos. las frases también se caen, uno está predicando y empieza a decir la frase, como la que él decía muy famosa era a la misa y a la olla, de Eso, misa y olla, de misa y olla. Y un día cuando recién que lo conocí, yo no entendía qué significaba la misa y la olla. Decía, mire, la misa es lo importante, pero la olla es donde la gente todo se mete y allá hay un revuelto de todo. Entonces, sí, de la misa pasar a la olla, a estar peleando, a estar robando. Y él, mira, él era tan estricto cuando compraba algo que le fueran a dar más, de más, él, ahí mismo, un momentito, usted me está dando de más. Siempre, él nunca dejaba a alguien con la mano extendida, nunca, nunca, nunca. Y también en la parte de dar una propina, ¿no? Nosotros estuvimos almorzando no hace mucho, pues de las últimas veces, y él estaba muy atento de que uno dejara lo que era la propina. O sea, es que dice, es que la gente se cubre y se enmascara y da lo menos, menos, menos que pueda de limosna. Entonces, claro, uno tiene que dar y decía, y hay que dar hasta que duela. Hablaba mucho de eso, tiene que dar y dar hasta que duela. Sí. es que el desprendimiento era una de sus características. Mm. Rafa lo que tenía en los bolsillos lo repartía. Su Sí. carro, ¿te acuerdas? Lo entregó. O sea, él no tenía problema con el apego a las cosas materiales. Gracias a Dios, pues igual, como siempre, el Señor respalda todo y mira que el ministerio, realmente en nuestro ministerio está basado en la providencia. Y la providencia la aprendimos de ellos. Confiar ciegamente en el que el Señor nos da la gracia de poder alcanzar los anhelos del corazón y del alma sin tener que estar perdiendo la paz, sino totalmente abandonados en su misericordia. Entonces sí es clave también, y él nos enseñó ese tema de confiar ciegamente en que las cosas llegan. Son signos de Dios y es parte de este crecimiento hermoso que Dios nos da. Hombre, otra cosa que me hace recordar de Rafa es que, volviendo al tema de que él dejó muchas cosas, él me dice, Marta, no creas que para mí fue duro irme a una habitación con una cama y una mesa de noche, pero eso sí, con la Biblia, porque si algo tenía él, él no cargaba casi ni ropa, lo que cargaba era libros. Él Sí, cargaba libros. Una vez que él se trasteó, inclusive aquí cerca de mi casa, me acuerdo mucho un comentario de un señor de esos de las mudanzas. Decía, no, pues yo creo que este señor lo que come son libros, porque nada de comida, solo libros. Pues que increíble. era impresionante la cantidad de libros que él tenía. Claro, él decía que
que había mucha gente iba a pagar purgatorio porque se le han perdido muchísimos libros. Pero no creas, él seguía todavía prestando libros al final y seguía repartiendo libros y prestando libros. Yo un día le decía, Rafa, cuando yo estaba dentro de la Corporación Belén, porque pues hay mucha gente que piensa que yo todavía estoy dentro de la corporación. No, yo me retiré hace como en el 2015. ¿Por qué? Porque son ciclos que se cumplen, ¿no? Así como le dije a Rafa, vamos a seguir siempre amigos y seguimos siendo amigos. Y todavía yo me siento, porque yo lo siento a él. Bueno, la cuestión es que él me decía, allí cuando estuvimos en la Corporación Belén, me decía, Marta, aquí siempre tiene que ser abierto porque Belén es la casa del pan. Belén significa la casa del pan. Entonces, allí en la casa, yo me acuerdo, llegaba un momento de que eran 14, 15, 16, 19 almuerzos, y tú te puedes imaginar uno como ama de casa, pues no me va a alcanzar, porque se hacían para 10 o para 11, pero siempre nos alcanzaba, y él decía, mire, y siempre va a alcanzar. Y él tenía una historia de los tamales. ¿Tú te lo escuchaste alguna vez? Claro, claro que sí. La De historia cómo de se los tamales de multiplicaron. México. Mire qué bueno que la recordemos. ¿Tú te acuerdas bien cómo es la historia? A ver si te acuerdas. Si no la No, no, recuerdas. yo recuerdo que era un congreso que había de la renovación y que no habían sino cierto número porque no pensaron que llegara tanta gente. Creo que Eso fue en eran... México. A ver, ya me acuerdo bien. Fue en Ciudad de México Ujú, y allí se armó una cooperativa. Bueno, empezaron los carismáticos, empezaron a evangelizar a los recolectores de basuras. Y ellos empezaron la gente empezó a cambiar, ya no la gente que tomaba ya no tomaba, ya no le golpeaban a las mujeres, o sea, empezaron a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Como dice la palabra. Entonces ellos hicieron una cooperativa de recicladores en Ciudad de México. Bueno, y les anunciaron que iban a llegar unas personas de otro sitio a compartir y a mirar las enseñanzas de ellos. Y ellos realmente habían hecho tamales, pero no era no habían tantos. Cuando se dieron cuenta había llegó muchísima gente y ellos dijeron, no, vamos a hacer lo que dice la palabra, oraron y repartamos en fe. Y empezaron a repartir tamales y repartieron y repartieron y repartieron. Todos comieron tamales y quedaron tamales en la olla, ¿sí? Y Rafael hablaba mucho de cómo estas personas cambiaron. Y él decía, es que si hubiera un cambio en las personas, en el corazón, pues el mundo sería diferente. Pero como es la persona, es que como dice Rafael, yo me realizo y los demás que se frieguen. Tenía otra palabra, ¿no? Pero bueno, yo ujú. me realizo y los demás que se frieguen. Entonces, es eso, en que nosotros podemos, y él también decía, es que uno puede ser yo hablaba con eso, uno puede ser el cambio que el mundo necesita. Yo no me puedo esperar que todos cambien, no, yo tengo que cambiar. Y él hablaba mucho del cambio, de qué podemos hacer nosotros. Y citaba mucho la frase, me acuerdo, del presidente Kennedy, que decía, no pregunte qué puede hacer la patria por usted, pregunte qué puede usted hacer por la patria. Él le fascinaba mucho porque es que además de la parte espiritual, no sé si te acuerdas, Javier, él manejaba mucho porque él era muy culto y él sabía que, mira, que él dijo fulanito de tal, que el presidente tal, que el papa Ujú. tal. Él era uno, yo no sé cómo le cabía tanta cosa, tanta información en la cabeza, ¿no? Era un hombre bastante culto, muy, muy versado y sobre todo con una memoria prodigiosa. Porque Sí. pues es que aprenderse de tantas citas, yo le doy gracias a Dios porque personalmente para mí el saber las citas es una gracia del Espíritu Santo de Dios porque yo no tengo muy buena memoria. Eso fue pura gracia de Dios, pero en el caso de él, él tenía una memoria prodigiosa. Dios le dio ese privilegio hermoso. O sea, todos esos libros que él tenía realmente no eran para sostener, como él decía en algún momento, la pata de la cama de la mesa de noche, como hablaba, se refería cuando hablaba de la Biblia, que a veces la usábamos para eso, ¿cierto? Él no, él realmente todos esos libros los leyó y todos esos libros nos los compartía en la medida del tiempo que iba pasando. O sea, siempre tenía
aunque hubo prédicas que a uno le marcaron y que varias veces las pudimos disfrutar de su palabra, desde su compartir de la fe, desde su evangelización. También había muchos momentos en los que había cosas nuevas en las que uno decía, Rafa saca unas cosas, Dios mío, que definitivamente tiene una memoria prodigiosa que hace que se acuerde de todo eso. Obvio, también junto al Espíritu Santo. Pero realmente era un hombre bastante, bastante inteligente, bastante capaz de guardar toda esa información con fechas. Hablaba mucho, sí, lo que tú dices. Yo la verdad sí para eso soy muy malo. Él sí guardaba la fecha para tal, para tal otra. Increíble, increíble, hermoso. Sí, sí. Me acuerdo, bueno, volviendo al tema, a sus libros, no solamente los libros que el Señor le, pues, que él compraba, porque él compraba muchos libros, sino que además de sus libros, él siempre, el último libro que él publicaba, tomé. Yo un día le decía, Rafael, no regale tanto porque entonces, ¿qué le va a quedar? ¿No? Dios proveerá, Dios proveerá. Uno tiene que evangelizar. Y tengo un amigo que es muy especial también, y él también cómo evangeliza. Él no es predicador, mi amigo no es predicador, pero él evangeliza regalando estapitas, que las medallas. Eso es otra manera de evangelizar. Es que yo pienso, Javiercito, que todos somos llamados a evangelizar. Un padre de familia tiene que evangelizar. ¿Cómo? Con su ejemplo. Una madre de familia también evangeliza con su ejemplo. Que yo no tengo el don de la palabra porque yo quisiera hablar, pero no me sale, pero bueno, con el ejemplo, o como hace este amigo. ¿No? Tengo otro amigo que tampoco es predicador, pero ¿qué hace él? Él lleva a los predicadores para que prediquen. Se evangeliza también con la música. Entonces, mira, hay muchas maneras de evangelizar. Tengo una señora conocida que su esposo falleció y yo la verdad que yo la admiro porque ella anda con un carrito de mercado, no sé si tú la conoces, y siempre está repartiendo los CDs, las oraciones para las almas del purgatorio. Me parece una labor tan bonita, calladita de su propio bolsillo. Me dice, mira, en el sepelio de Rafael me la encontré y ahí estaba con su carrito y me dio unas novenas. Entonces, de verdad Yolanda, un saludo también para ti, porque esa labor que tú estás haciendo es algo bien bonito. Entonces, miren, uno puede evangelizar de diferentes maneras. Otra manera de evangelizar, pongamos, ustedes nos están escuchando, entonces yo quiero compartir esto que estoy aprendiendo a través de este programa que estoy escuchando, pues simplemente usted qué hace, pues entonces compartir, ahí usted está evangelizando, dar un like, también evangeliza, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a llegar a mucha más gente. Entonces hay muchas maneras de evangelizar. A veces a mí me llegan cosas muy interesantes, una lectura, algo que me llega, entonces yo qué hago, lo comparto con mis grupos, una cita bíblica o un mensaje de un santo. Entonces, son maneras de compartir. Entonces, yo quisiera, Javiercito, tú cómo compartes, además de tu predicación, ¿cómo más compartes la palabra de Dios? Pues recuerdo ahorita, hablando también de otras personas que quedaron impregnadas, este hermano y su esposita que andaban en su carro y le ponían cinturón de seguridad a la Virgencita. Y lo ponían ahí y arrancábamos a evangelizar y a hacer el Santo Rosario, con él con la rosa mística, con ella con la medalla milagrosa, y eso era para arriba y para abajo evangelizando, y era simplemente visitando casas, haciendo el rosario, visitando Mira qué casas. bonito eso, pero perdóname, Javier. Uno piensa que ir a rezar un rosario, eso no es evangelizar. Claro, un enfermo que está en una cama y uno va y le dice, oiga, hagamos el rosario. Eso es evangelizar también, porque no se necesita saber mucho, ¿sí? O conocer la palabra. El Santo Rosario, un rosario meditado, un rosario que de sanación que uno lo puede hacer, ¿no? Mucha gente Ujú. le pregunta a uno, ¿y cómo se hace un rosario de sanación? Simplemente vaya pidiéndole al Señor y el Señor va haciendo, le va poniendo palabras en la boca a la persona, ¿no? Y sobre todo que muchas veces es en el momento en el que las personas están como inclusive de pelea, inclusive con Dios. Por ejemplo, pues uno es muy fácil evangelizar cuando las personas están dispuestas a escuchar, ¿no? Pero cuando a ti te invitan, por ejemplo, a unas exequias, a un novenario de una persona que murió joven, y tú llegas allá y dices, bueno, Señor, tú me pusiste acá,
qué tengo que hacer. Y trata uno de organizar de alguna manera intelectual y espiritualmente, tratar de hacerlo. Y llega uno allá y el Señor le cambia a uno todo. Y terminamos haciendo las cosas a la manera de Dios, a la manera de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Creo que es eso, es obviamente recibir formación, la que recibimos de Rafa, la que recibimos que el Señor nos dio, pero también dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Muchas veces le pasó a Rafa también, ¿no? Que él empezaba una prédica y decía, no sé por qué terminé hablando de esto, pero pues eso es pura providencia del Señor respecto a lo que cada persona necesita. Una vez el Señor me decía eso precisamente en una oración pues de novenario, y yo decía, Señor, ¿qué le vamos a decir a estas personas? ¿Qué les puedo decir? Y el Señor me decía, usted haga lo suyo, que yo me encargo del resto. Y es así. Es simplemente a donde Dios nos coloque, como tú dices, en el carro donde vayamos, en los carros de plataformas que tú coges. Ahí tú vas hablando y vas evangelizando. Básicamente, uno termina copiando esas hermosas maneras de evangelizar que ellos nos enseñaron, que Rafa, en este caso especialmente, nos enseñó. No dejar de hablar de él a donde uno lo ponga, en el avión, en la flota, en el mercado, con una sonrisa en el banco, cuando estamos haciendo fila y nos toca hacer esas filas tan terribles, interminables, uno ve a la gente desesperada peleando y el pobre cajero estresado y todo. Hombre, llega uno allá y le da una palabra como ellos, una palabra que vaya acompañada de una sonrisa, y eso apacienta los corazones, porque al final todo eso lleva al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va ahí con las palabras que nosotros decimos si realmente evangelizamos. ¿Y qué más? ¿Y qué decir Sí, también de las oraciones tan lindas que le daba Rafita, de esos dones que el Señor le regalaba también, que en medio de diría uno, normalmente cuando se ora, uno ve a las personas en muchos casos que son efusivas y gritan y todo eso, y uno veía a Rafa sentado, orando, y Dios hacía su sí. obra perfecta. Mira que me haces acordar de algo que la primera persona que yo conocí que oraba por protección fue Rafael, y él siempre iniciaba, Padre Santo, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Sí, ¿verdad? Siempre iniciaba la oración así. Y no sé mucho, yo empecé a orar así, y decía, Dios mío, mire que sale, ¿no? Pero él fue de las primeras personas que yo le oía hablar que había que cubrir con la sangre de Cristo, porque esto no se conocía antes. Y mucha gente piensa de dónde salió Rafael. Yo sé que el Señor le puso eso en su corazón, y él decía, cubro con tu preciosa sangre el norte, el sur, oriente, occidente, aleja de, pero él tenga su oración, lástima que no se le hubiera, no, puede que la tengamos por ahí o alguien la tenga copiadita, pero él siempre iniciaba, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Cuando uno medita en eso, de que, claro, toda bendición viene de Dios, ¿no? Y mire que aquí aprovecho para hablar de algo, porque de toda bendición proviene del cielo y la tierra, de nadie más, ni de fulanita de tal, ni de fulanito de tal, y él era muy celoso con eso. A él no le gustaba que la gente a veces pasaba por creído, pero él ponía distancia porque no le gustaba. A mí no me gusta que me estén sobando, que me estén diciendo esto, porque eso no es mío, eso es de Dios, ¿sí? Y aprovecho porque, mire, la verdad, les digo con todo mi corazón, aprendamos a la palabra, busquemos la palabra de Dios, el catecismo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque Rafael hacía mucho énfasis en esa palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no aprendemos, no aprendemos. Que yo ya estoy muy vieja para aprender. Yo tuve una tía abuela a los 85 años, se volvió cristiana, pero cristiana católica, ya rezaba el rosario. Y por necesidad entró a una iglesia de esas, yo digo, de garaje. Y allí, imagínate que les ponen a hacer planas. Entonces, uno dice, pero ¿cómo así? Entonces ella me decía, no, como dice Lucas 8, yo la verdad, no todas las citas me las sé. Pues yo sé que sé dónde está, como dice un sacerdote amigo, yo sé que está ahí, pero no sé la cita, pero está en la palabra de Dios, yo no me la invento. Y ella la pusieron a hacer planas con citas bíblicas, como cuando estábamos en el colegio. Y así se aprendía las citas bíblicas. Y yo le decía un día a Rafael, yo, claro, porque si una persona todos los días escribe Lucas 5:8, pues se le va a quedar. Entonces,
pero lo importante no es tanto, como decía Rafael, saberse las citas, sino leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios va haciendo su obra, ¿no? Entonces Sí. tenemos que aprender a mirar, leer la palabra. Él hacía mucho énfasis en leer la palabra. Me acuerdo que siempre decía, empiecen por Marcos. Sí, sí. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque es un estilo periodístico y es más fácil, es sencillo, es como un periodista. Que Jesús salió a predicar, que Jesús se sentó con los apóstoles. O sea, es muy sencilla. Entonces, hoy les decimos, les compartimos, empecemos, las personas que no han leído. Y él decía, ¿quién se ha leído un evangelio completo? Levante la mano y todo el mundo. Sí. Entonces, empiecen por Marcos, que es muy sencillo, y hacía mucho énfasis en la lectura de la palabra, y él realmente, él leía muchísimo, muchísimo la palabra de Dios, la Biblia, De mucho. hecho, no sabemos cuántas veces leyó en la palabra, ¿no? Porque muchas veces decía, otra vez estoy leyendo la palabra de Dios, voy a La empezar otra empezaba vez y la desde el leía principio. completica, sí, Impresionante, o sea, eso es una cosa impresionante. que es una gracia. Y Mm, cada que la leía, pues obviamente encontraba esos tesoros que están ahí en determinadas partes de la palabra que nos edificaron a todos. Entonces, sí, esa pasión por la palabra, él se acompañaba de libros de su sabiduría que Dios le dio, pero todo era fundamentado en la palabra. Y uno aprendió así. eso. No hay grupo de oración sin palabra de Dios. Y sin rosario, Así, y así sin rosario. como empieza uno con el rosario, pero Mm. siempre tiene que ir acompañado de la palabra de Dios Él y decía obviamente desde siempre, el catecismo. Él decía, siempre inicien con el Santo Rosario, invoquen a la Virgen María, porque es la Eso. esposa del Espíritu Santo, no la dejen afuera. Así, era muy celosa con la Virgen María, amaba entrañablemente a la Virgen María, me acuerdo muchísimo. Claro, sus vocaciones favoritas, la guadalupana primero, la Lupita Ujú. primero, pero él amaba entrañablemente a la Virgen María. Eso también nos lo inculcó, yo creo que a todos los que en algún momento compartimos con él ese amor a la Virgen, esa entrega a la Virgen. Y él, mira que él como fallece con el rosario en la mano, Mira, qué uh-huh, lindo. con el rosario en la mano, él lo encontraron sentadito, estaba con el rosario en la mano. Mira, bendito sea el Señor. Bueno, para no desaprovecharte, hagamos una oración y nos despedimos, no sin antes recordarles que por favor se suscriban y también que compartan esta palabra, que así va llegando, poquito a poco va llegando a muchas personas. Javiercito, de verdad, gracias por estar aquí. Nosotros nos une la amistad. Yo digo que la verdadera amistad no son los amigos los que habla uno todos los días, sino la amistad es esta, en que uno se conecta ahí mismo con la persona. Se acaba de encontrar, y nosotros nos encontramos de vez en cuando, ¿no? Y Sí, pum, sí, sí, pero es como si nos hubiéramos visto ayer. Entonces, siempre. eso es la amistad. Y así pasaba con Rafael también. Eso es la verdadera amistad. Bueno, Queremos, entonces, Señor, uh-huh, darte las gracias por este pedacito de cielo que nos das al recordar a nuestro hermano Rafita. Yo quiero pedirte humildemente que tu sangre preciosa nos cubra el ministerio de Martica y este nuevo proyecto, Señor, que se está iniciando. Cubre con tu sangre preciosa cada transmisión que se va a hacer. Cubre con tu sangre preciosa cada invitado que va a haber. Cubre con tu sangre preciosa todas las enseñanzas que por medio de ellos vamos a tener. Yo te pido, Señor, que ese celo por la predicación, ese celo por tus cosas que tenía impregnado, Rafita, nosotros, Señor, como hijos tuyos también y predicadores dedicados a la evangelización también lo tengamos. Danos la gracia, Señor, de que cada persona que vea cada transmisión se vaya con algo en su corazón y se haga vida y trascienda en nuestros corazones. No podemos, Señor, como decía Rafa, que decíamos, Señor Alfonso Uribe Jaramillo, sentarnos a calentar sillas. Danos la gracia, Señor amado, de transmitir tu gloria, de mostrarte con una sonrisa, con un testimonio. Danos la gracia, Señor amado, de amar a nuestros hermanos de la manera que Rafita lo hizo, con tanta intensidad y con tanto amor se dedicó durante todos esos años de vida al Evangelio.
danos la gracia a nosotros de perseverar. Y asimismo, Señor, regálanos la gracia de la sanidad a quienes podemos estar hoy enfermos, agotados, agobiados, que en medio de la lucha diaria, nosotros también como San Pablo podamos decir, estoy apaleado, pero no acabado. Y nos levantamos en tu gloria y te pedimos que nos des la gracia, Señor, de reflejarte todo el tiempo y a donde tú nos lleves siempre. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga, un abrazo gigante. Adiós.